¿Qué sucedió antes de la creación según la Biblia? ¿Quién existía antes de todo, según la Biblia? De hecho, hay algunos pasajes que nos cuentan detalles muy intrigantes, y aquí hay una sorpresa. No provienen de las historias de creación en el Génesis. Entonces, ¿cuáles son esos pasajes y qué dicen? Vamos a ver algunos para descubrirlo. Este canal es un lugar seguro para que explores a Dios, ya sea que tengas fe o solo estés curioso. El primer pasaje está en Proverbios 8, 22. Este pasaje empieza a insinuar algo un tanto sorprendente. Vamos a ver si lo puedes captar. El Señor me poseía en el principio de su obra, antes de sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, antes que la tierra existiera. No había océanos cuando fui engendrada, no había manantiales abundantes en aguas. Antes que se asentaran los montes, antes que las colinas, fui dada a luz. Cuando no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el polvo primero del mundo, ya estaba yo allí, cuando Él preparó los cielos, cuando trazó el horizonte sobre la faz del abismo. ¿Notaste algo curioso? El pasaje describe a alguien observando a Dios planear y crear el universo, pero no se está refiriendo a Jesús. Entonces, ¿quién es? Los dos primeros versículos de Proverbios 8 nos dan una pista. Proverbios 8, 1 y 2 dice: No clama la sabiduría, no levanta su voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino, a la encrucijada de las veredas se para. Es una figura femenina, no literalmente, sino la sabiduría personificada. Este es un lenguaje poético, donde la sabiduría es representada como una mujer. Antes de que pienses que te estoy engañando, hay de hecho alguien más que estaba observando a Dios crear el universo. No es solo un lenguaje metafórico. Te lo mostraré en el siguiente pasaje, pero aquí nuestra conclusión es que la sabiduría divina es personificada como una mujer que existía antes de la creación del mundo. Una manera de decir que la sabiduría existía antes del universo. Pero, ¿quién más estaba realmente allí, observando la creación del universo? A veces, cuando presento este siguiente pasaje a personas, incluso aquellas que han leído la Biblia durante años, se sorprenden mucho por lo que tiene que decir. Veamos si puedes detectar por qué este es uno de mis pasajes favoritos. Está en Job 38, 4 al 7. Aquí, Dios está hablando a Job y dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan juntas las estrellas del alba, y todos los ángeles gritaban de alegría. Aquí aprendemos algo realmente intrigante. Los ángeles ya existían antes de que Dios creara el mundo y a los humanos. Observaron cómo Dios decidía el tamaño del mundo cuando lo creaba. A veces, cuando la gente descubre que los ángeles existieron antes que los humanos, se sorprenden bastante. Pero si lo piensas bien, la Biblia nunca dice realmente cuándo fueron creados los ángeles, solo que fueron creados antes que nosotros. Entonces, ¿esto es noticia para ti? Esto ayuda a explicar una gran parte de la trama de la Biblia. Gran parte de la narrativa bíblica involucra a otros seres espirituales como Satanás, acosando e interfiriendo con los humanos. Y podrías preguntarte, ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, acabamos de aprender que en realidad somos el hermano menor de los ángeles. Y si alguna vez has tenido hijos o un hermano o hermana, entonces probablemente hayas experimentado cómo el hijo mayor a menudo lidia con la inseguridad o los celos, lo que podría explicar mucho sobre por qué seres como Satanás están tentando y molestando a los humanos a lo largo de la Biblia. Es solo una dinámica familiar básica, solo que entre especies diferentes. Probablemente se pusieron celosos porque inventamos la cerveza y los videojuegos, y ellos están atrapados solo volando por ahí tocando arpas. De hecho, apuesto a que sus vidas eran mucho más interesantes de lo que imaginamos. Pero continuemos. Quedan 2 versículos más en nuestra lista por investigar que son bastante impresionantes. Uno que elaborará sobre los ángeles y su jerarquía. Pero primero, un cierto versículo que revela a alguien más que estuvo allí cuando Dios creó el mundo.
y esta persona estuvo directamente involucrada en su creación. Es del famoso pasaje de Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Dios está siendo llamado el Verbo aquí. Saltemos al versículo 14 y descubriremos más. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Quizás ya habías escuchado esto antes, pero ¿alguna vez has pasado tiempo reflexionando sobre lo que realmente dice? Cuanto más lees este pasaje, más obvio se vuelve que el tema de este capítulo es Jesús. Si no lo notaste por la frase, el Verbo se hizo carne, Juan está diciendo que Dios se hizo humano. Luego dice, lo hemos visto, el Hijo de Dios, refiriéndose a Jesús. A veces la gente se confunde con la frase Hijo de Dios, y con razón. Algunos dicen, bueno, Jesús no es Dios, solo es el Hijo de Dios. Sin embargo, ese título, Hijo de Dios, significaba algo un poco diferente en su cultura que lo que parece significar. Si lees ese pasaje detenidamente, puedes ver que Juan está diciendo que Dios mismo se hizo humano, y ese es a quien llamamos el Hijo de Dios. Hay una superposición entre los dos. Son seres separados, pero también son el mismo ser, lo que no es un concepto humano. Entonces, ¿qué exactamente está diciendo Juan cuando dice, en el principio era el Verbo? Si el Verbo es Dios, y el Verbo también es Jesús, y Jesús dijo en otros lugares que existió antes de nacer, este versículo está diciendo que Jesús estuvo presente en la creación del universo, solo que no había nacido aún como un ser humano de carne y hueso. Ahora, Juan a menudo es acusado de inventar todo esto, de agregar ideas nuevas y descabelladas a la Biblia, y hasta algunos estudiosos piensan eso. Por lo tanto, no es sorprendente que muchas personas piensen que Juan inventó esto, y parte del escepticismo parece surgir del hecho de que Juan fue el último en escribir libros de la Biblia, unos 20 años después que todos los demás. Algunas personas tienen dificultades para encontrar versículos anteriores en la Biblia que describan a Jesús como Dios o que lo mencionen durante la creación del mundo. Pero hay algo que no saben. Las ideas de Juan no son nuevas. De hecho, él solo está refrescando ideas de lugares anteriores en la Biblia. Lo que nos lleva al último pasaje por investigar. Aunque Jesús mismo hizo varias declaraciones, insinuando que existió cientos de años antes de nacer, hay al menos otro escritor que menciona el papel de Jesús en la creación del universo. Ese escritor es Pablo, en Colosenses 1, 15 al 16. Este versículo esconde algo espectacular relacionado con la creación de los ángeles y su papel en nuestro mundo. Prepárate para que te explote la mente. El Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí hay una enseñanza bastante obvia y otra que no lo es tanto. Pablo menciona el papel de Jesús en la creación del universo, que el universo fue creado por medio de Jesús. En otros lugares, como en Hechos 17, Pablo habla del Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él. Pero aquí vemos que, para Pablo, ese Dios que creó todo es Jesús, justo como lo dijo Juan. Ahora sabemos que Juan no inventó esta idea, sino que otros escritores bíblicos también la compartían. Pero lo más fascinante es la capa oculta de este pasaje. Al principio parece extraño que Jesús haya creado cosas en los cielos y en la tierra, tronos o dominios, principados o potestades. En inglés, esto suena como si estuviera hablando solo de reyes o gobernantes humanos, pero en el inglés, la traducción está algo oscurecida. Entonces, ¿qué sucede cuando miramos el lenguaje original griego? ¿Qué encontramos? Recuerda que el versículo dice que Jesús creó tronos o dominios. Bueno, no hay nada particularmente extraño sobre la palabra griega para tronos, pero la palabra griega usada para dominios tiene un secreto.
Según el léxico griego-inglés del UNITA, en general, la serie de términos en Colosenses 1:16 se entiende como poderes cósmicos, ya sean angélicos o demoníacos. Pero es posible que estos términos deban entenderse en términos de gobernantes humanos. Yo argumentaría que esa última parte es incorrecta, basándome en el contexto. Puede incluir gobernantes humanos, pero algunos de estos términos son exclusivamente sobrenaturales. Este versículo mismo dice que estamos hablando de gobernantes celestiales. Pero cuando miro los otros términos griegos en este versículo, la palabra usada para principados, por ejemplo, en el mismo léxico griego-inglés, dice esto: títulos para fuerzas y poderes sobrenaturales, un poder sobrenatural que tiene algún papel particular en el control del destino y las actividades de los seres humanos. Entonces, este versículo, esa palabra principados, significa ángeles que influyen en los humanos para bien o para mal. Así que Colosenses 1:16 en realidad dice que Jesús creó a los ángeles. Fueron creados por Él y para Él. Ahora, no necesitas buscar todo ese material en griego para darte cuenta de que los principados y potestades que Jesús creó aquí eran ángeles. Pablo de hecho repite esta frase sobre principados y potestades en Efesios 6:12, pero allí lo aclara un poco más. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese versículo usa las mismas palabras para principados y potestades, pero esta vez aclara que no son humanos, son fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, están en el reino espiritual, no aquí en la tierra. Este versículo sugiere que algunos ángeles están en tronos sobre dominios humanos y territorios, y Pablo no se inventó esto. La idea proviene de Deuteronomio 32, pero eso es tema para otro día en este canal, así que suscríbete. Entonces, ¿qué deberíamos aprender de todo esto? Si resumimos estos pasajes sobre lo que sucedió antes de la creación en una enseñanza coherente, obtenemos esto: la fuente de la sabiduría es Dios, pero Dios es Jesús, por lo que la fuente de la sabiduría también es Jesús. Y Dios, que también es Jesús, creó a los ángeles. Luego los ángeles observaron mientras Dios, que también es Jesús, creaba el universo. Y este último punto es un bono, porque ocurrió después de la creación. Dios colocó a algunos de los ángeles en tronos para gobernar y vigilar territorios humanos. No tenemos muchos detalles sobre lo que sucedió en el reino espiritual antes de que el universo fuera creado, pero descubrimos algunas cosas. Ahora sabemos que Dios tenía una audiencia cuando lo creó, y algunos de ellos tienen trabajos que pueden afectarnos hoy. Si te pareció interesante esto, prepárate porque, según varios pasajes del Antiguo Testamento, Dios pudo haber aparecido en la tierra en forma de hombre antes de haber nacido como el hombre Jesús, y varios personajes bíblicos familiares en realidad lo conocieron en persona cuando tomó la forma de un hombre.